Entonces, cuando hablemos de matrices, nos vamos a referir a una disposición rectangular para ordenar ciertos datos numéricos, en principio. Insisto, esto después tomará cuerpo dependiendo de qué problemas estemos trabajando, pero cuando hablemos de matrices, nosotros tenemos que pensar que una matriz es eso, es una manera de cargar datos de forma rectangular. ¿Qué quiere decir esto? A las matrices en general las llamamos con nombres, con letras. Las bautizamos con letras mayúsculas. O sea, una matriz, por ejemplo, A, le llamamos, y decimos que pertenece, ¿sí? ¿Se acuerdan de este símbolo de pertenencia? A R, a la, qué sé yo, 2 por 3, quiere decir que esta matriz es, insisto, una disposición de numeritos de manera rectangular que tiene 6 entradas. Hay 6 ubicaciones en esta matriz. Estas ubicaciones están dispuestas de esta manera. Este primer índice me indica qué cantidad de filas hay en la matriz. Y este segundo índice me indica qué cantidad de columnas hay en la matriz. O sea que esto yo debería escribirlo como, no sé, -1, 0, 4, 3, 1, 1. Por ejemplo, esta es una matriz de 2 filas y 3 columnas. Insisto, ¿qué cargo acá? Bueno, dependiendo de cada problema. Por ejemplo, esto podría ser, supongamos que yo tengo una fábrica que fabrico algún producto que necesito comprar 3 insumos diferentes. Insumo 1, insumo 2, insumo 3. Y tengo 2 proveedores diferentes. Proveedor 1, proveedor 2. Y este elemento de acá me está indicando el precio, por ejemplo, que tiene el insumo 2 cuando se lo compro al proveedor 2. Este número de acá me indica de un modo que no le puedo comprar al proveedor 1 ese insumo. No lo vende, digamos. Bueno, el -1 acá que puse primero aleatoriamente no tiene ningún sentido, porque salvo que el proveedor 1 te pague para venderte un insumo. O sea, si fuera precio de insumo y de proveedores, esto debería ser siempre positivo, ¿no? Vamos a poner un +1 acá. Bueno, digo, el criterio que tiene esos numeritos depende del problema en sí. Digamos, uno puede ordenar en una tabla de muchas entradas y con resultados o sea, que serán cargados según lo que implique, lo que signifique cada uno de esos problemas. Pero en principio para nosotros es una disposición rectangular numérica de numeritos. ¿Sí? Diremos así. Diremos que A, una matriz, pertenece a R, N por M, si tiene N filas y M columnas. Columnas. Y diremos que A es de orden N por M. No decimos, por ejemplo, si tiene 2 filas y 3 columnas, no decimos que es de orden 6. Decimos que es de orden 2 por 3. ¿Sí? Porque de algún modo tenemos que dar cuenta en lo que decimos de cuántas filas y cuántas columnas estamos hablando. Y se anota así en general, a ver, es una anotación que tenemos que ir adoptando, de algún modo. Una matriz A
En general anotamos de esta manera. Ponemos entre paréntesis A sub I J con I de 1 a N, J de 1 a M. Fíjense que es una manera concisa de anotar cuando hablamos de una matriz en general, porque básicamente estamos diciendo que este elemento, A sub IJ, es el elemento que está en la fila I y la columna J, es que de algún modo estamos dando la coordenada del elemento, ¿no? Para poder ubicarlo. Y una de las primeras cosas que nos interesa, que nos pasó lo mismo cuando definimos complejos, es pensar en algún criterio que nos permita decir si dos matrices son iguales. ¿Cuál será el criterio que vamos a usar para plantear la igualdad entre matrices? ¿Ustedes qué suponen? ¿Qué se les ocurre que puede pasar? ¿Cómo decimos que dos matrices son iguales? ¿Qué criterio Tienen los usarían? mismos elementos. Tienen los Ah, mismos elementos, con lo cual ahí hay, esa frase es así, es buenísima, pero si uno puede desglosarla eso, ¿qué diría? Bueno, para que tengan los mismos elementos, primero tiene que ser del mismo orden. Es decir, la igualdad entre matrices solamente tiene sentido cuando comparo matrices del mismo orden, porque si tengo más filas en una o más columnas en una que en otra, y hay elementos que no voy a poder comparar. ¿Está bien? O sea, si yo tengo un par de matrices del mismo orden, digamos que A es de la forma A sub IJ con I de 1 a N, IJ de 1 a M, y que B es una matriz que tiene elementos, digamos, B sub IJ con I de 1 a N y J de 1 a M, así como dijimos que le íbamos a llamar, diremos que A es igual a B, si, solo si, todos los elementos son iguales, eso que decía recién la compañera, es decir, si, solo si, cada A sub IJ es igual al B y J que está en la misma posición, es decir, para todo I y para todo J, los elementos estarían en la misma posición. ¿Sí? Ese es el criterio de igualdad. Por ejemplo, ¿esta matriz de cuánto es? 2 por de 2. 2 por 2. De 2 por 2. Ahora les voy a pedir, por favor, que me digan una matriz B que tenga la gracia de ser igual a A. ¿Me pueden dictar, por favor, los elementos por columna? ¿Qué pongo en el 3, 1, 1? En el primer elemento, 1, 1, acá. 3. ¿Qué valor tendré que poner? Ah, no, 1. 1. Es decir, porque tiene que coincidir el 1, 1 de A con el 1, 1 de B. ¿Qué pongo acá? Para que sean 2. iguales, ¿no? Ese es el trámite. ¿Qué pongo acá en el 1, fila 1, columna 2? 2. Un 2. ¿Qué pongo acá? En el elemento 2, 1, segunda fila, Menos, primera columna. menos 1. Bien. Y en el elemento 2, 2, ¿qué tendré que 1. poner para que en definitiva A y B sean iguales? 1. 1. Fíjense que no es una idea desopilante, ¿no? Una genialidad. ¿Eh? Es una genialidad. Claro, no es desopilante, pero nosotros desde la matemática necesitamos darle formalidad a esto. Entonces aparece toda esta nomenclatura que por ahí probablemente no chequeé, pero más de uno se debe haber desconectado cuando apareció esto. Pero fíjense que las ideas son ideas, a ver, nada del otro mundo. Más de uno, alguno de ustedes estará pensando, ¿por qué este tipo hace 5 minutos que está hablando de esto? Que es una idea obvia. Bueno, le doy el tiempo también porque hay un lenguaje que no es tan obvio, que es toda esta nomenclatura que aparece acá, ¿no?
Pero bueno, de a poquito nos tenemos que ir adaptando a eso. Bueno, esa es la idea de igualdad. Fíjense, si yo tengo una matriz 2 por 2 y otra 3 por 4, no las puedo comparar. No podría decir que son iguales. Quiero decir esto como observación. Solo podemos comparar matrices del mismo orden. Si no, no tiene sentido. Es como estar comparando números reales con un punto del plano. Pero se podría cortar, por ejemplo, si una matriz fuera más grande, tomar una sección que coincida. Sí, por ejemplo, sí, y voy a atender tu pregunta en particular. Supongamos que A es la matriz 1, 2, ¿cómo era? Menos 1, 3, había puesto yo creo, ¿no? Y B es la matriz 1, 2, menos 1, 3, 4, menos 4, 0, 2, 1. ¿Está bien? No son comparables, porque una es de 2 por 2 y la otra es de 3 por 3. Sin embargo, uno podría decir que A, y eso me estoy adelantando muchísimo porque la idea era decirlo más adelante, pero está bueno ir familiarizándonos con algunos términos. Podemos decir que A es una submatriz de B. Pero no podríamos decir que A es igual a B, ni más chica, ni más grande, no, eso no. Sí que es una matriz que está metida dentro de B, sí. Pero insisto con esto, si uno quiere comparar desde la igualdad para ver si son iguales o no las matrices, las tiene que comparar en todos los elementos. Uno debería decir que A y B son distintas estas, si los querés comparar. Y en todo caso, podés aclarar, A es una submatriz, está metida dentro de B. Pero más que eso, no. No es que voy a recortar a B para quedarme con menos elementos porque estoy perdiendo información. Acordate que una matriz, estos numeritos es información de algo, no sé. Sí, se puede estudiar parcialmente, pero cuando yo quiero comparar con igualdad, tiene que tener los mismos elementos. Y fíjense, a ver, algo recontra intuitivo. Pero ¿cómo la sumarían? ¿Cómo definirían la suma entre dos matrices? Y cada Primero elemento tendría que ser sumado con el. comparables. Primero tendría que ser comparables, ese es un buen dato. Es decir, se define para matrices del mismo orden. Primer dato. Y después, Coordenada con coordenada, me imagino claro, que. la suma entre A y B, como una matriz también, una matriz suma, es una matriz de n por m con el elemento IJ de la matriz A más B se construye sumando el elemento IJ de A y el elemento IJ de B. Para todo I y para todo J. Para todo I de 1 a N y para todo J de 1 a M. Veamos un ejemplo enseguida, así. Si tengo la matriz A, que es 1, 1, 0, menos 3, 4, 5. Y la matriz B, que para poder sumar puede tener las mismas cantidad de filas y columnas. 3 filas y 2 columnas. ¿Cómo será la matriz A más B? A ver si me ayudan con esto. 2, no, 0. Claro, es. El primer elemento es
1 más menos 1, 0, ¿no? 0, 3, al lado. Acá 3, tal cual, porque es 1 más 2. En este Dos más elemento, que cuatro. es el elemento de la fila 2 y columna 1, ¿cuánto da? 2. 2 a la Cero. suma, 0 más 2. El elemento de la fila 2, columna Menos 2, 4. Menos 4. Menos 4. 4. Y el 9 y elemento de 9. la fila 3, columna 1, 9 y 9. 9. Y el 3, 2, 9. 9. Bueno, eso es la suma entre matrices. ¿Qué hacemos cada vez que definimos una operación en un conjunto nuevo? ¿Se acuerdan que lo hicimos con los complejos? Lo hicimos con los conjuntos cuando definimos unión e intersección. ¿Qué se hace? Se piensa en las propiedades de esa operación. ¿Cuáles son las propiedades que conocemos de la suma en números reales? Pensemos que tenemos todas matrices de n por m. La suma de matrices resulta que es conmutativa. La suma de matrices resulta que es asociativa. No lo vamos a demostrar a esto, pero fíjense que la suma de matrices, esto, este más es suma de matrices. Pero acá, ¿qué estoy sumando? Fíjense que es elemento por elemento. Cuando sumo cada elemento, ¿qué estoy sumando? ¿En la suma en qué conjunto? Reales. Las nubes. Reales. Claro, números reales en el caso. Entonces fíjense que si hago A más B, en definitiva estoy sumando en cada entrada el elemento de A y el elemento de B. Pero si hago B más A, estaré sumando primero el elemento de B y después el de A. ¿Cambia esta suma en los números reales si sumo primero A, después B o primero B, después A? No. 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 O sea que de algún modo decimos que la operación suma está heredando de la suma de números reales la conmutatividad. Es decir, esto que yo no voy a demostrarlo, pero ¿por qué es conmutativa? Bueno, la demostración tiene que ver con todo esto que estábamos pensando recién. Hereda la conmutatividad. En el mismo sentido, la asociatividad. Pensando parecido a eso, podríamos decir que otra cosa citábamos entre las propiedades. ¿Se acuerdan? La suma tiene neutro. ¿Cuál será el neutro de la suma? ¿Cómo será El el opuesto. El ¿Qué? opuesto. El opuesto. No, el opuesto es otra cosa. El 0. El cero, pero ¿cómo es el cero? Porque el cero es un número. Tiene neutro, digamos así. Existe una matriz n en R, n por m, tal que A más n es igual a A para toda matriz A n por m. ¿Cómo será? La pregunta es, ¿cómo será n? Digamos, ¿cómo será los n y j, le llamemos? Con i's, esto se nota así. ¿Cómo serán? El que cumple Todos el mismo ceros, rol que el cero de la suma, ¿no? todas coordenadas iguales a la que querés sumar, pero con ceros. Claro. Es una matriz que tiene ceros en todas las entradas, básicamente.
¿Sí? Con, esto sería, ¿no? Lo voy a anotar acá. Esta es la idea. Con n y j igual 0 para todo i, para todo j. Es decir, en todas las entradas con un 0. Ese es el neutro, sí, el neutro, o matriz nula sería, ¿no? El neutro de la suma. Observación, n se llama matriz nula. Y también tiene opuesto, es cierto, la suma. ¿Cómo será el opuesto de A? Menos Es A. decir, dado A, existe un A tilde, tal que A más A tilde me da el neutro. ¿Cómo es A tilde? Cada entrada, ¿cómo es? Inverso. Claro, es el opuesto de A y J, digamos. ¿No? De todas las entradas que tiene A. Volvamos un poquito para atrás. ¿Cómo es el opuesto de esta A? Menos 1, Menos A. ¿Sería que sumándolos te den 0? Tal cual. Entonces, igual, salvo con los signos, me queda, como decía alguien recién, menos uno, 0, 0, más 3. Va, 3. 3, Menos 4, menos 5. menos 4, menos 5, tal cual. ¿Sí? Es una matriz que tiene las mismas componentes, o sea, se basa en las componentes de A, en las entradas de A, pero en realidad mira qué entrada tiene A y pone ahí el opuesto. Bien. Fíjense que ¿Podría mostrar un segundito la definición anterior? La de opuesto. esta. Con esto está interesante para remarcar esta cuestión, de que el conjunto de matrices define una operación que se llama operación suma, que es muy parecida a la operación que pensamos intuitivamente y que tiene las mismas propiedades que la operación suma que conocemos. ¿Sí? Es conmutativa, es asociativa, tiene un Listo, neutro, gracias. no de nada, y tiene un opuesto. Eso nos permite muchas cosas. Por ejemplo, supongan que tienen A, B, C, D más 2, 4, menos 1, 0, igual a 3, menos 2, menos 1, 1. Esta es una ecuación. Es una ecuación matricial, básicamente. Fíjense, esto sería la incógnita. Este sería un dato, A, y este sería otro dato, B. Parece una ecuación lineal, ¿o no? Y el plan sería despejar X de acá. ¿Cómo despejamos X? Hacemos B menos A. Claro, restamos, como existe el opuesto, podemos sumar el opuesto de ambos lados, ¿no? El opuesto de A. Entonces me queda que X es B, digamos así, más A tilde, es decir, el opuesto de A. Que habíamos llamado A tilde. O sea que hacemos esta cuenta. Es 3 menos 2 menos 1, 1, más el opuesto de A. ¿Cuánto vale el opuesto de A? Menos 2, menos 4, perdón, 1, 0. 1, 0. O sea que ¿cuánto vale la matriz de incógnitas nuestra? Porque fíjense que tiene 4 entradas, pero es nuestra matriz incógnita.
¿Cuánto vale? 1, 1 6, menos 6, 0, 1. 0, 1. Encontré el valor de A, el de B, C. A vale 1, B vale menos 6, C vale 0, D vale 1. Lo que quiero mostrar con esto es que con la operación suma que definimos, hacer las cuentas con matrices es similar a hacer las cuentas con números. O sea, puedo despejar, pero obviamente que en lugar de manipular números estoy manipulando matrices. A veces conviene escribir simbólicamente con letritas, a veces conviene escribir todo el desarrollo porque en algún momento hay que hacer la cuenta a veces. Pero las ideas de cómo despejo, etcétera, son las mismas ideas que cuando hacíamos con numeritos. Con todas estas reglas que vimos recién de la suma, podemos operar igual. Otra operación que nos interesa mucho es el producto por escalar, se llama. Y el producto por escalar es dado a una matriz y C un número real, se define el producto entre el escalar C y la matriz A como la matriz que está construida multiplicando todas las entradas de A por la constante C. Todas, con I de 1 hasta N y J de 1 hasta M. ¿Sí? Algo que... Si A es esta matriz, ¿cuánto será? 2A. ¿Qué matriz será? 2, 2, menos 2, 8, 0, 10. 10. Bien, y así, etcétera. Fíjense, de este modo podemos pensar que A tilde, es decir, el opuesto de A, era algo que nosotros ya veníamos sospechando. No es otra cosa que menos 1 por A. ¿Sí? O sea, pensando en este producto por escalar, o que muchas veces anotamos como menos A. En general ahora vamos a hablar, cuando hablemos de opuesto vamos a hablar de menos A. ¿Sí? Como no habíamos definido todavía el producto por escalar, no lo podíamos llamar así, pero bueno. Y esto nos permite, entre otras cosas, definir la resta. ¿No? ¿Cómo es la resta entre matrices? Dados A y B, dos matrices de n por m, se define A menos B como la suma entre A y el opuesto de B. ¿Sí? Y el opuesto de B lo pienso como menos B. ¿Cuáles son las propiedades de esta operación? Bueno, son las mismas que tiene el producto por escalar en complejos. Es decir, es conmutativo, hacer C por A es lo mismo que hacer A por C. O sea, no importa de qué lado de la matriz multipliquemos por el escalar. Es asociativo, ¿qué quiere decir esto? Que si yo hago C por otra constante D y la multiplico después por A, me da lo mismo que multiplicar por C al producto entre D y A. Es asociativo. Es distributivo respecto de la suma, es decir, tengo C multiplicado por una suma de matrices, me queda C por A más C por B. Y también es distributivo respecto de la suma de constantes. Si tengo C más D multiplicada por una matriz A, me da lo mismo que C por A más D por A. Algo que
Me parece a mí es intuitivo estas dos distributivas, pero bueno, intuitivo en este sentido, digo. Fíjense, la última cuenta. Si yo tengo si tengo 3 veces una matriz A más 2 veces una matriz A, es lo mismo que tener 5 veces la matriz A. Eso proviene de la propiedad distributiva de la suma. O dicho de otro modo, si yo tuviera 3 más 2 multiplicado por A, podría distribuir el producto en esta suma y me da lo mismo que 3 por A más 2 por A, ¿no? Algo que intuitivamente es sencillo, pero resulta que en este conjunto nuevo, eso sigue valiendo. Y créanme que es re importante observar que sigue valiendo. La clase que viene vamos a ver que ya aparecen algunas cosas que no son tan intuitivas, que no se condicen con lo que estamos acostumbrados. Hasta ahora parecía que es todo lo mismo porque en total era todo lo que es intuitivamente cierto. Bueno, no siempre es así. Bien. Un poco la idea era introducirnos en este mundo de matrices. Uno podría, nombrar, ya que estamos, le vamos a poner nombre a algunas cosas, a algunas matrices especiales, algunas matrices en particular. Si A es una matriz que tiene la misma cantidad de filas que de columnas, es n por n, A se dice matriz cuadrada, es una matriz cuadrada. Y decimos que A es de orden n. ¿Se acuerdan que cuando era de n por m decíamos es de orden n por m? Bueno, ahora cuando es n por n, no decimos que es de orden n por n. Decimos simplemente de orden n y se sobreentiende que es cuadrada la matriz. A ver qué dice el chat. Este chat escondedizo. ¿Dónde estás, chat? Bueno. No, perdone, profesor, yo no quería interrumpirlo, pero bueno, ya interrumpió. Yo quería preguntar si el lunes había clases, que es feriado. Ah, el lunes que viene, no va a haber clases. Está bien. Perfecto, gracias. No vamos a dar clases. Va a ser después de del parcial eso, ¿no? ¿Estoy bien lo que digo? Sí. El parcial es el sábado. Claro. Pensaba que por ahí eventualmente, si quieren, podemos juntarnos para hablar del parcial, pero también está bueno descansar a veces. Y no sé, como quieran. Sí, descansemos. Bueno, está bien. Bueno, digo nada, para empezar a poner nombres a las cosas y que puedan empezar a leer la parte de matrices, dado que nos vamos a ver hasta el 26. Una matriz de igual cantidad de filas que de columnas se llama matriz cuadrada. Entre las matrices cuadradas tenemos otras que vale la pena nombrar. Entre matrices cuadradas, digamos. Es decir, todo lo que vamos a decir ahora es matrices de la misma cantidad de filas que de columnas. Entre esas matrices, a los elementos, digamos, a los elementos A sub I, es decir, mismo número de fila que número de columna, a esos elementos se les dice elementos de la diagonal.
de A. Sí, porque precisamente si uno describe A, acá está el A11, acá está el A22, acá está el A33, y así seguimos hasta llegar al último elemento que es el ANN. Eso permite el hecho de que tenga la misma cantidad de filas que de columnas. O sea, hay n columnas, n filas. Entonces, al ser cuadrada, la diagonal empieza en una punta y termina exactamente en la punta opuesta. Si hubiera más filas, acá abajo habría más elementos. Si hubiera más columnas, acá habría más elementos. O sea, no sería exactamente una diagonal. Entre estas matrices cuadradas existen que son una matriz D, vamos a llamar así, una matriz D que tiene, que es así. Los D y J son de esta forma. Vamos a poner así como se suele hacer. I de 1 a N, J de 1 a N, y el D sub I J es igual a 0 si I es distinto de J. ¿Qué me está diciendo esto? Que todos los elementos que no están en la diagonal son ceros. No dice nada acerca de los elementos de la diagonal, podría ser ceros o no. Pero si yo tengo una matriz que identifico que todos los elementos que no están en la diagonal son un cero, esta matriz se llama matriz diagonal. ¿Está bien? Es decir, son todos ceros, salvo tal vez los que están en la diagonal. O sea, la matriz nula, por ejemplo, es una matriz diagonal con todos ceros en la diagonal. Algo tonto, pero es una matriz diagonal. Porque cumple la condición de que hay ceros en todos los elementos que no están en la diagonal, hay ceros seguros. Otra matriz que nos interesa nombrar, vamos a llamarle así, T sub S, que son, vamos a llamar así, T sub IJ, con I de 1 a N, J de 1 a M. Es una matriz que primero la voy a dibujar, que es cuadrada, pero piensen en esto. Acá, abajo hay todos ceros. Todos ceros. Por debajo de la diagonal, todos ceros. Y acá tal vez no. Entonces se forma como un triángulo, se llama triangular superior. ¿Sí? Si uno puede determinar que hay una diagonal, por debajo de la diagonal son todos ceros, por encima tal vez algún elemento sea distinto de cero, se llama triangular superior. ¿Y cómo se define eso? Bueno, los T y J, estos, son cero por debajo de la diagonal, es decir, cuando la fila es más grande que la columna, es decir, cuando I es mayor que J. Es decir, eso me está indicando que son todos estos ceros. Y después tenemos análogamente la triangular, T sub I, que es la triangular inferior, o T estrella de IJ, y los elementos de la triangular superior son ceros si I es más chico que J. A ver, estoy diciendo bien. Acá estoy en la fila 3, columna 2. Está bien. I es más grande que J, sí. O sea, me quedaría una diagonal inferior, me quedaría algo así. Acá elementos que pueden ser ceros o no, pero. Y acá seguros todos elementos ceros. Todo por encima de esta diagonal, todos ceros. Claro, se llaman triangular superior y triangular inferior. ¿Y qué más? ¿Qué otra matriz podemos nombrar como particular? Bueno, en particular, aunque no le encontremos sentido todavía, está la identidad, que es un caso de identidad, que es una matriz I,
que es así la matriz I. Vamos a llamarle delta sub IJ. Así lo ponemos II. Le ponemos otra letra. Delta IJ. Con I. También es una matriz cuadrada con I de 1 a n y J de 1 a n. Y el delta IJ es igual a 0 si I es distinto de J y vale 1, sería así, digamos, como función partida. Lo vamos a poner. El delta de J vale 0 si I es distinto de J y vale 1 si I es igual a J. Es decir, es una matriz. La matriz de identidad es una matriz que tiene unos en la diagonal. En todos los elementos de la diagonal hay un 1 y en los demás todos ceros. Que en general ponemos así, un 0 grande, indicando que hay todos ceros. Y un 0 acá. Bueno, eso se llama matriz identidad y va a cumplir un rol importante el 26 de octubre. No, digo, cuando hablemos de otras operaciones va a cumplir un rol importante, pero ya que estamos las nombramos. Bien, bien. No quiero adelantar mucho más, pero me parece que como presentación de lo que viene de parte de matrices estuvo bastante bien esto, como para ir metiéndonos de a poquito en el mundo de las matrices.